Si alguien salta por una ventana, la gravedad realmente no tira de esa persona hacia abajo. Exacto. Y esta paloma que picotea el suelo en la calle, bueno, no es un pariente lejano de los dinosaurios, es, biológicamente hablando, un dinosaurio de pleno derecho. Totalmente. Un terópodo, de hecho. Y luego está esa imagen clásica de la evolución, ¿sabes? Esa del primate que camina encorvado hasta erguirse y convertirse en un ser humano moderno, pues es una narrativa completamente engañosa. Muy engañosa, sí. Hola y bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Hoy nos sumergimos en algo que resulta, no sé, casi incómodo. Vamos a ver por qué casi todo lo que aprendimos en las clases de ciencias del colegio es, en el mejor de los casos, una simplificación extrema y en el peor, pues una mentira piadosa. Una mentira muy bien intencionada, pero mentira al fin y al cabo. Eso es. Hoy analizamos un riguroso artículo científico que expone los errores más persistentes en la historia del conocimiento humano y, sobre todo, ¿por qué nos negamos a soltarlos? Y creo que la misión principal de lo que vamos a desgranar hoy es crucial para entender cómo pensamos. A ver, no venimos a hacer una crítica destructiva contra quienes enseñan en las aulas, ni mucho menos a menospreciar a los educadores. No, claro, para nada. El objetivo es entender la naturaleza misma del progreso. O sea, la ciencia es un motor maravilloso que avanza precisamente a base de dudar, de romper sus propios cimientos y corregirse a sí misma constantemente. Ya, el problema es que la educación no va al mismo ritmo, ¿verdad? Ese es el tema. El problema surge cuando la educación básica y la cultura popular, por pura inercia o comodidad cognitiva, se quedan ancladas en modelos que la ciencia desechó hace décadas, o incluso hace más de un siglo. Es fuerte pensarlo así. Quienes nos escuchan van a descubrir que muchas de esas verdades absolutas que consideran de piedra maciza son en realidad decorados de cartón muy bien pintados. Vale, vamos a desgranar esto. Y quiero empezar por lo más básico e invisible. Literalmente la dinámica que nos mantiene pegados a la silla en este preciso instante. La gravedad. ¿Un ejemplo perfecto? Demuestra lo profundamente arraigada que está la desinformación. A ver, la historia que todos conocemos es la de Isaac Newton bajo el manzano. La famosa manzana. Eso es. Cae la manzana y descubre la gravedad. En el instituto nos explican que la Tierra tiene una especie de imán interno, una fuerza invisible de atracción que tira de los objetos hacia su centro. Y oye, resulta un modelo tremendamente intuitivo y fácil de visualizar. Sí, y hay que reconocer que el modelo newtoniano, allá en el siglo XVII, supuso una revolución intelectual sin precedentes. Nos dio las matemáticas para calcular las órbitas de los planetas, predecir eclipses con una precisión asombrosa. Claro, funcionaba. Funcionaba también que la humanidad se acomodó en esa idea. Sin embargo, si nos ceñimos a la física moderna y a la realidad de cómo funciona el universo, pues la gravedad no es una fuerza de atracción en absoluto. Buf, es que cuesta procesar esa afirmación. Yo misma, o sea, si tropiezo y me caigo al suelo, te aseguro que el impacto contra las baldosas se siente como una fuerza bastante real. Ya te digo. Entonces, ¿cómo se explica esa sensación física si no hay nada tirando hacia abajo? Bueno, la sensación del impacto es real debido a la aceleración y a la resistencia del suelo contra tu cuerpo, pero el mecanismo subyacente que provoca esa caída es radicalmente distinto al de un imán. Vale. Desde 1915, gracias a la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, la física comprende que lo que percibimos como gravedad es en realidad la curvatura del espacio-tiempo. La famosa curvatura. Exacto, causada por la presencia de masa y energía. O sea, los objetos masivos como nuestro planeta deforman el tejido mismo del universo. A ver si le entiendo. Sí, fíjate, la manzana del árbol no cae porque la Tierra tire de ella con un gancho invisible. Cae porque está siguiendo la trayectoria más natural y libre de resistencia, lo que en física llamamos una trayectoria geodésica, a través de un espacio que está curvado hacia el centro de la masa terrestre. Madre mía, a ver si logro visualizar esto, porque las fuentes utilizan una analogía para intentar aterrizar este concepto y quiero ver si la pillo bien. Venga, a ver. Imaginemos que el universo es una cama elástica gigante, esa tela tensa donde saltan los niños en las ferias. Ajá. Si colocamos una bola de bolos muy pesada justo en el centro, la tela se va a hundir, creando una especie de pozo a su alrededor. Eso es. Si después lanzamos unas cuantas canicas cerca del borde, las canicas no ruedan hacia la bola de bolos porque la bola tenga un poder magnético mágico. Ruedan hacia el centro porque la propia geometría de la tela elástica les obliga a seguir esa pendiente. Perfectamente explicado.
Entonces, la Tierra sería esa bola de bolos y nosotros somos las canicas resbalando por la pendiente del espacio. Sí, esa metáfora captura la esencia geométrica del fenómeno muchísimo mejor que la idea tradicional de la fuerza invisible. Las canicas simplemente intentan moverse en línea recta, pero la superficie sobre la que se mueven está deformada. Es fascinante. Lo es. Y para demostrar que esto no era solo una teoría matemática abstracta de Einstein, la comunidad científica tuvo que comprobarlo empíricamente. La prueba definitiva llegó durante un eclipse solar en 1919. Ah, el de Arthur Eddington. Exactamente. Eddington y su equipo observaron que la luz de las estrellas distantes, al pasar cerca del Sol, se curvaba. Y claro, la luz no tiene masa, por lo que la gravedad de Newton no debería afectarla de esa manera en absoluto. Claro, no hay masa de la que tirar. Eso es. La única explicación era que el propio espacio por el que viajaba la luz estaba deformado por la inmensa masa del Sol. Básicamente, no estamos pegados al suelo por un imán cósmico, sino que estamos atrapados en un embudo geométrico invisible. Tal cual. Un embudo geométrico. Pero lo que resulta verdaderamente desconcertante de todo esto es que tenemos este conocimiento verificado empíricamente desde hace más de un siglo. O sea, el eclipse de Eddington fue portada en periódicos de todo el mundo. En todo el mundo, sí. Fue un bombazo. Entonces, ¿por qué la educación básica sigue empeñada en enseñar el modelo de Newton como una verdad absoluta sobre cómo funciona la realidad? Pues la razón es puramente pragmática. Tiene que ver con la economía cognitiva. ¿Economía cognitiva? Sí. A ver, para la mente humana, comprender la idea de un objeto grande tira de un objeto pequeño es casi instintivo. Lo vemos a diario cuando tiramos de una cuerda o abrimos una puerta. Ya es lo que vemos. En cambio, visualizar la curvatura de un tejido invisible de 4 dimensiones, donde el espacio y el tiempo se entrelazan, requiere un esfuerzo mental monumental. Desde luego. Así que los sistemas educativos prefieren enseñar una aproximación. Una mentira piadosa que funciona perfectamente para calcular el peso de una sandía o la caída de un ladrillo. Antes que enfrentar a estudiantes de 12 años a la complejidad abrumadora de la relatividad general. Exacto. Tiene sentido práctico, pero crea un vacío conceptual. Totalmente. Y bueno, pasamos ahora de la física fundamental a la biología evolutiva. Porque me imagino que si el cerebro humano tiene problemas para visualizar fuerzas invisibles que rigen el cosmos, debe tener un cortocircuito similar al intentar visualizar escalas de tiempo que abarcan millones de años. Buf, un cortocircuito monumental. Y aquí llegamos a otro gigante de la ciencia que sufre este mismo tratamiento de desinformación por simplificación. La biología evolutiva es, sin duda, el terreno donde las simplificaciones han causado los mayores estragos culturales. O sea, la idea que se ha fosilizado en la sociedad está resumida en esa frase típica de los documentales. La teoría de la evolución explica el origen del ser humano. Esa misma. Y es un campo de minas de errores conceptuales que distorsionan por completo lo que Charles Darwin y la genética moderna nos han enseñado realmente. Pues vamos a desmontar esos errores. Supongo que el primer problema es la propia palabra origen, ¿no? Correcto. Porque da la sensación de que la evolución es una especie de chispa mágica que enciende la vida a partir de la nada. Y ese es el primer gran malentendido. La teoría de la evolución mediante selección natural no aborda en absoluto cómo la materia inerte se transformó en materia viva. Vale. El estudio de cómo surgieron las primeras moléculas a partir de compuestos químicos primordiales pertenece a un campo científico distinto. Se llama abiogénesis. Abiogénesis. Eso es. La evolución entra en juego únicamente cuando ya existe vida. Su función es explicar cómo las poblaciones de organismos vivos cambian, se adaptan y se diversifican a lo largo de vastos periodos de tiempo, siempre en respuesta a presiones ambientales. Vale, o sea, la evolución no enciende el motor, solo explica cómo se conduce el coche una vez que está en marcha. Me encanta esa analogía. Es exactamente así. Pero, ¿qué hay del origen del ser humano en sí? Porque la narrativa popular sostiene que en algún momento concreto un homínido ancestral tuvo una mutación y ¡pum!, de repente apareció el primer Homo sapiens. Y esa noción de que existió un primer ser humano es una de las falacias más difíciles de erradicar. La evolución no opera produciendo saltos categóricos de una generación a la siguiente. Ya. No hubo un día en que unos padres de una especie no humana dieran a luz a un bebé que ya pudiera clasificarse anatómicamente como humano moderno. Eso es ficción. Entonces, ¿cómo funciona? Todo ocurre a través de cambios minúsculos e imperceptibles en la frecuencia genética de poblaciones enteras a lo largo de cientos de miles de años.
Es como intentar definir en qué milímetro exacto de un arco iris el color rojo se convierte en naranja, ¿verdad? Exactamente. Si miras el rojo puro a un lado y luego el naranja puro al otro, la diferencia es súper obvia. Pero si examinas la franja donde se tocan, es imposible trazar una línea fronteriza nítida. Esa analogía del espectro de colores ilustra a la perfección el concepto de continuidad evolutiva. Imponer la idea de un origen o un primer individuo es forzar una narrativa de creación repentina. Y la aplicamos sobre un proceso biológico que es inherentemente fluido. Voy a hacer de abogada del diablo un momento. Adelante. A nivel puramente práctico, para el ciudadano de a pie que no trabaja en un laboratorio de genética, ¿qué más da si decimos origen o si piensa que hubo un primer humano? ¿No es ponerse un poco estricto con la semántica? Mientras entiendan que venimos de primates anteriores, pues el mensaje básico está ahí, ¿no? A ver, parece un tecnicismo inofensivo, te lo concedo, pero las implicaciones de ese error son enormes a nivel cultural. ¿En qué sentido? Cuando asumimos que hubo un primer humano, estamos adoptando una visión esencialista del mundo. Creemos que las especies son categorías cerradas, cajas estancas, inmutables, Ya veo. y peor aún, pensamos que la evolución tiene un objetivo o un diseño predeterminado para crear la versión final de un organismo. ¿Y nosotros somos esa versión final? Claro. Exacto. Eso fomenta la arrogancia de pensar que los seres humanos somos el pináculo, la cima de una escalera evolutiva. Cuando comprendemos realmente la evolución como un proceso continuo y sin propósito final, nos damos cuenta de que no somos ningún producto terminado. Somos simplemente una rama más en un inmenso arbusto de la vida que sigue creciendo y cambiando hoy mismo. Eso es. Y altera radicalmente nuestro lugar en el mundo natural. Te da mucha perspectiva. Básicamente, somos una transición en curso. Me parece una perspectiva fascinante y, la verdad, un baño de humildad necesario. Muy necesario. Y precisamente, hablando de especies estancadas, de ramas evolutivas y transiciones continuas, tenemos que saltar al ejemplo diametralmente opuesto en el imaginario colectivo. Uy, ya sé por dónde vas. Si la evolución es lenta y gradual, la cultura popular adora los finales abruptos y dramáticos. Nos vamos al cráter de Chicxulub, en la actual península de Yucatán, hace 66 millones de años, el famosísimo impacto del asteroide. El límite Cretácico-Paleógeno. El cataclismo que cambió el rumbo de la historia biológica del planeta. El cimiento inamovible que todos tenemos grabado a fuego en la cabeza desde la infancia es clarísimo. El meteorito cayó y los dinosaurios se extinguieron. Así nos lo contaron. Dejaron paso a los pequeños mamíferos peludos y desaparecieron de la faz de la Tierra para siempre, quedando relegados a ser fósiles en los museos. Y la paleontología moderna ha demolido por completo ese cimiento. Y ojo, aquí no hablamos de teorías marginales, sino del consenso científico respaldado por montañas de datos anatómicos y genéticos. Entonces, ¿qué pasó realmente? A ver, el impacto del asteroide provocó, efectivamente, una extinción masiva devastadora. El invierno nuclear subsiguiente y el colapso de las cadenas tróficas aniquilaron a los grandes reptiles marinos como los mosasaurios, a los pterosaurios que dominaban los cielos y a una inmensa variedad de dinosaurios. Los triceratops, los cuellilargos. Sí, los imponentes saurópodos, los estegosaurios, todos esos perecieron. Sin embargo, un linaje muy específico y altamente adaptado logró sobrevivir a las cenizas. ¿Las aves? Las aves. Pero es fundamental precisar el lenguaje aquí, porque no es correcto decir científicamente que las aves descienden de los dinosaurios. Del mismo modo que nosotros no descendemos de los mamíferos, nosotros somos mamíferos. Claro. Las aves pertenecen taxonómicamente al clado Dinosauria. Concretamente, forman parte del grupo de los dinosaurios terópodos. Un momento, hay que pausar aquí. ¿Un terópodo? ¿Es la misma rama evolutiva exacta a la que pertenece el Tyrannosaurus rex o el La Velociraptor? mismísima rama. Pero un colibrí pesa unos pocos gramos y un tiranosaurio pesaba toneladas. Para cualquiera que escuche esto, suena casi absurdo. O sea, ¿cómo saben los científicos que no es simplemente una coincidencia anatómica? Es una duda muy lógica. ¿Cómo trazamos la línea para afirmar categóricamente que esa paloma en la calle es un dinosaurio real y no una evolución paralela que se le parece un montón? Es el escepticismo natural cuando la intuición choca contra la filogenética. La filogenética es esta disciplina que se encarga de trazar el árbol genealógico de las especies comparando su anatomía esquelética y su ADN.
Ajá. En el caso de la transición de los grandes terópodos a las aves modernas, las pruebas no son simples similitudes superficiales, son decenas de características anatómicas exclusivas compartidas. Dame algún ejemplo, porque esto tiene tela. Tomemos, por ejemplo, los huesos huecos o neumáticos. Esta adaptación, que aligera el esqueleto y hoy permite a las aves volar, no evolucionó para el vuelo. Ah, ¿no? ¿Qué va? Ya estaba presente de forma idéntica en enormes terópodos carnívoros que jamás despegaron del suelo. Probablemente evolucionó como un mecanismo para hacer que sus cuerpos masivos fueran biomecánicamente más eficientes y ágiles. O sea, la característica estaba ahí por otro motivo, y millones de años después resultó ser el billete ganador de la lotería para poder volar. Exactamente. Se llama exaptación en biología evolutiva. ¡Qué fuerte! Y hay más. Otro elemento anatómico innegable es la fúrcula. El famoso hueso de los deseos, ¿no? El que tiene forma de V y que rompemos cuando comemos pollo asado. Ese mismo. La fúrcula actúa como un resorte elástico en el pecho de las aves modernas para asistir mecánicamente en el vuelo. Pues bien, el registro fósil demuestra que el Tyrannosaurus rex ya poseía una fúrcula perfectamente formada. Madre mía, un T-Rex con el hueso del pollo. Sí, decenas de millones de años antes de que el primer animal aleteara en el cielo. Y comparten la misma postura bípeda, la estructura de las extremidades posteriores e incluso un sistema respiratorio complejísimo. Respiraban igual. Sí. A diferencia de nuestros pulmones de mamífero, que se inflan y desinflan como globos, las aves tienen un sistema de sacos aéreos unidireccionales que extraen oxígeno tanto al inhalar como al exhalar. Es súper eficiente. Ya veo. Pues las cavidades en los huesos fósiles de los dinosaurios terópodos demuestran que respiraban exactamente con el mismo sistema de sacos aéreos. Bueno, la anatomía ósea encaja como un rompecabezas, está claro. Pero hay una pieza visual que rompe completamente nuestros esquemas infantiles de reptiles gigantes y escamosos. Las plumas. Las plumas, claro. Porque Hollywood nos ha enseñado que los dinosaurios parecían lagartos gigantes con escamas así coriáceas. Total. Y la revolución en nuestra comprensión de la apariencia de los dinosaurios despegó verdaderamente en la década de los 90. Los descubrimientos en la provincia de Liaoning, en China, cambiaron la paleontología para siempre. ¿Qué pasó en Liaoning? Pues que en esa región, la fina ceniza de antiguas erupciones volcánicas enterró rápidamente a miles de animales, creando un entorno sin oxígeno que impidió la descomposición. Este entorno de preservación excepcional permitió fosilizar no solo los huesos, sino los tejidos blandos. O sea, es como una escena del crimen conservada intacta. Exacto. Y lo que emergieron fueron esqueletos de dinosaurios no avianos rodeados de halos perfectos de plumas. ¡Wow! Hallaron fósiles de criaturas como el Sinosauropteryx, cubierto de una especie de plumón primitivo, o el Microraptor, fíjate en este, un dinosaurio depredador que poseía plumas asimétricas de vuelo, no solo en sus brazos, sino también en sus patas traseras. Era un dinosaurio de 4 alas. ¡Qué locura! Estos hallazgos confirmaron que las plumas evolucionaron inicialmente como aislamiento térmico o para el cortejo sexual, mucho antes de usarse para volar. Especies de transición como el icónico Archaeopteryx nos muestran una anatomía donde es casi imposible definir dónde termina el reptil y dónde empieza el pájaro. Básicamente, la narrativa del fracaso evolutivo frente al asteroide es totalmente falsa. Falsa, sí. El linaje de los terópodos no se rindió. Simplemente sobrevivió, se hizo más pequeño para necesitar menos recursos en un mundo devastado, perfeccionó el vuelo y, oye, hoy en día existen unas 10.000 especies vivas de dinosaurios dominando los cielos de todos los continentes. Así es. Hay más especies de dinosaurios vivos hoy que de mamíferos. Ese tiranosaurio no desapareció, simplemente evolucionó hasta convertirse en la gaviota que te intenta robar la comida en la playa. Es una imagen divertidísima, pero es la realidad científica despojada de la simplificación de los libros infantiles. Y esto me lleva a la pregunta central que articula todo nuestro análisis de hoy. Si la física demostró empíricamente la curvatura del espacio-tiempo en 1919 con el eclipse solar, Ajá. y si la paleontología lleva desde los años 90 desenterrando dinosaurios emplumados en China con una continuidad anatómica indudable, ¿cómo es posible que décadas después un estudiante de secundaria en cualquier instituto abra su libro de texto y siga leyendo sobre la fuerza de gravedad como un imán y la extinción total de los dinosaurios? Esa es la gran pregunta. Y el análisis que consultamos detalla la anatomía de este letargo cultural. Y a ver, no se trata de una teoría de la conspiración ni de un engaño orquestado, para nada. ¿Entonces? Es el resultado de 4 barreras que se refuerzan mutuamente.
La primera es la formidable inercia de las instituciones educativas. El sistema escolar es lento por naturaleza. Lógico, mover toda esa maquinaria cuesta. Claro, actualizar los currículos nacionales, reescribir e imprimir nuevos libros de texto y formar a miles de docentes cuesta muchísimo tiempo y dinero. Además, los profesores tienden a enseñar utilizando los modelos conceptuales con los que ellos mismos construyeron su comprensión del mundo en su juventud. Romper ese ciclo intergeneracional tiene que ser extremadamente arduo. Lo es. Es la pescadilla que se muerde la cola a nivel académico. A esto se suma el factor cognitivo del que hablábamos antes con la gravedad. Lo de la economía cognitiva. Exactamente. La mente humana es una máquina diseñada para minimizar el gasto de energía. Prefiere historias lineales, con límites claros. Un asteroide que borra a los monstruos gigantes del mapa para dejar sitio a los mamíferos es una narrativa cinematográfica, súper fácil de procesar y recordar. Mucho más fácil que explicar extinciones selectivas, claro. Enseñar que la extinción fue selectiva y que la evolución difumina los límites entre un depredador gigante y un gorrión requiere sostener ambigüedades e ideas complejas. El cerebro prefiere la mentira sencilla y resolutiva a la verdad llena de matices. Y aquí es donde tengo que introducir el tercer factor, porque me toca muy de cerca profesionalmente, la superficialidad en la divulgación mediática. ¡Ay, los medios! Los medios de comunicación operan bajo la dictadura de la atención y la inmediatez. A ver, un titular riguroso que diga «Nuevo análisis filogenético arroja luz sobre la supervivencia del linaje terópodo» es un suicidio editorial, no genera clics. 0 clics. En cambio, el día que el meteorito mató a los dinosaurios atrae todas las miradas. En la prensa generalista, la exactitud científica suele ser sacrificada en el altar del impacto emocional y la brevedad. Es una lástima, pero es así. Y ese sacrificio mediático consolida el cuarto y último muro, la cultura popular y el arraigo del lenguaje. El lenguaje. Sí, las palabras tienen un peso semántico gigantesco. Cuando la sociedad acuerda que la palabra dinosaurio evoca invariablemente a una bestia reptiliana, escamosa y gigantesca que habitó hace millones de años, intentar cambiar esa definición desde la biología choca con un muro cultural inmenso. Ya, la gente te mira raro. Claro, explicarle a alguien que un pingüino es un dinosaurio genera rechazo inmediato, no por falta de evidencia científica, sino porque viola la definición coloquial que esa persona ha utilizado toda su vida. En resumen, estas falacias sobreviven por una mezcla de lentitud burocrática, pereza mental, clickbait periodístico y terquedad lingüística. Es lo que el artículo define brillantemente como desinformación por simplificación. Es un diagnóstico preciso. O sea, no es malicia, es simplemente fricción cultural frente a la complejidad. Llegados a este punto, necesitamos aterrizar todas estas ideas. Quienes nos escuchan podrían preguntarse, ¿de acuerdo? Mi profesor de ciencias simplificó las cosas. Ahora sé que el espacio se curva y que los pájaros son terópodos emplumados. Es una anécdota fantástica para impresionar en una cena, pero, en el fondo, ¿qué impacto real tiene esto en mi vida diaria? Es la pregunta clave. Y tiene un impacto profundo en la forma en que interactuamos con la información en el siglo XXI. Entender estos errores no trata sobre acumular curiosidades para jugar al trivial. Claro que no. Trata sobre entrenar la resiliencia intelectual. Vivimos bombardeados por desinformación, campañas políticas manipuladoras y algoritmos diseñados para confirmarnos lo que ya creemos. Totalmente cierto. Fomentar el pensamiento crítico requiere entender que la ciencia no entrega dogmas absolutos grabados en piedra. Entrega los mejores modelos que tenemos disponibles con los datos actuales. Y estar dispuestos a actualizar esos modelos cuando hay nuevos datos es vital. Y al entender esto, evitamos caer en el cinismo absoluto. Evitamos ese pensamiento reaccionario de, como la ciencia se equivocó sobre los dinosaurios en los años 80, pues no me creo lo que dicen hoy sobre el cambio climático o sobre cosas de salud. Exactamente. Reconocer que la ciencia se equivocaba o simplificaba en el pasado no revela debilidad, demuestra su mayor virtud empírica, su capacidad infinita para dudar de sí misma, absorber nueva evidencia y construir modelos más precisos. ¿Es su superpoder? Así es. Un ciudadano que comprende que el conocimiento es provisional y evolutivo es un ciudadano mucho más difícil de engañar por falsos profetas o titulares alarmistas. Nos da las herramientas para exigir rigor a las instituciones y tolerancia a la complejidad en nuestras propias mentes. La verdad es que yo estoy maravillada. Creíamos tener los cimientos de nuestra casa construidos sobre enormes bloques de granito.
verdades inmutables sobre la fuerza, la vida y la extinción. Y hoy hemos descubierto que algunos de esos bloques eran simples cajas de cartón con un bonito barniz educativo. Cajas de cartón, sí. Pero, lejos de asustarnos porque la casa pueda derrumbarse, la ciencia nos ofrece un cincel. Nos pide que quitemos el cartón y coloquemos una piedra real, asumiendo con total naturalidad que quizá, dentro de medio siglo, encontremos un material aún más resistente para sustituirla. Esa es, en definitiva, la historia del pensamiento humano. Una demolición y reconstrucción constante en busca de la verdad. Y con esa idea sobre la provisionalidad de lo que creemos saber, queremos cerrar la inmersión de hoy. Nos gustaría dejar a quienes nos escuchan con una reflexión incómoda, pero fascinante, para que la mastiquen a lo largo del día. A ver, Si dogmas tan masivos y fundamentales como el comportamiento de la gravedad, la naturaleza de nuestro desarrollo evolutivo o el destino final de los gigantes del Mesozoico se siguen enseñando como verdades cuando sabemos que son simplificaciones obsoletas, espera, lo digo de otra manera. Si todo eso es obsoleto, ¿qué verdad científica irrefutable de las que la sociedad acepta hoy unánimemente será considerado una simplificación cómica casi entrañable por los estudiantes de los institutos dentro de 100 años? Da que pensar. ¿Qué bloque fundacional que hoy consideras macizo descubrirá la próxima generación que es de cartón piedra? Ahí lo dejamos. Gracias por sumergiros con nosotros y hasta la próxima inversión a fondo.